yo estoy investigando incluso actualmente casuística de hace ya unos años, pero que inciden en que ha habido muchos avistamientos y encuentros dentro de poblaciones y de lugares concurridos que solamente han sido presenciados por el protagonista. Entonces, esto quiere decir que aquí hay una focalización y una personalización extrema, un incidente donde el testigo ve un enorme objeto luminoso dentro de su esquema mental. Aquello no tiene explicación ninguna. Estamos hablando de los años 60 y está en un colegio privado. Junto a él duermen otros compañeros, intenta despertarlos y ninguno es arrebatado de los brazos de Morfeo. Grandes investigadores como Néstor Berlanda, que en su archivo tenía casos que lo ha podido explicar mediante la teoría de la distorsión. No el origen, no la naturaleza, pero sí porque el testigo ha visto eso de esa determinada manera. Y además él lo hizo como a modo de prueba, de ver si, dice, bueno, a ver si Caravaca tiene o no tiene razón. Él tiene... durante mucho tiempo ha estado investigando, por resumirlo, el incidente de Juan Óscar Pérez, ocurrido en la década de los 70 en Venado Tuerto, en Argentina. Sí, lo entrevisté al hombre. Sí. Pues este hombre, cuando era un adolescente, vio un humanoide dentro de una nave, con una especie de casco que tenía una visera así horizontal, con un enorme cable que salía del casco y serpenteaba por todo el suelo de la nave. Si el gobierno, los servicios de inteligencia, el ejército lo sabe, lo conoce y lo ha estudiado, no podrá contarlo nunca, porque primero no sabe cuál es el origen, sabe que tiene una gran cantidad de fenomenología súper anómala, súper extraña, que altera el tiempo, el espacio, la realidad, que provoca alteraciones dentro de la cabeza humana. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy os traigo una leyenda en el mundo del misterio, sobre todo porque es uno de los creadores de la teoría de la distorsión. Una teoría que yo comparto y que veo muchas similitudes con teoría ultraterrestre y dimensionalidades. Y lo tenemos aquí, es nuestro amigo José Antonio Caravaca. ¿Qué tal estás, amigo? Hola Iván, encantado de estar aquí contigo para charlar un poco de ufología, de ovnis, de desclasificación y de mogollón de asuntos interesantes relacionados todo con los no identificados. Bien. Vamos a hablar de estos temas, pero también vamos a hacer unas pinceladas a la actualidad porque estamos viviendo tiempos muy interesantes, sobre todo con lo que está pasando en Irán, Israel, Estados Unidos. Y empezando por este punto, oye, yo he visto reportes de orbes en el cielo de Irán previamente a los ataques y durante, pero claro, nunca se sabe al 100% ahora si son reales porque los vídeos se pueden hacer con inteligencia artificial. Así que yo te pregunto, ¿has visto algo sobre esto? ¿Estas noticias de ovnis en el conflicto? Desgraciadamente, desde la aparición de la inteligencia artificial en nuestras vidas, esos vídeos borrosos, fotografías difuminadas han desaparecido. Ahora todo es diáfano, con una claridad que muchas veces a uno lo deja un poco perplejo, que ya no sabe ni siquiera distinguir la realidad de la ficción, y por lo menos temporalmente parece que está coincidiendo el hecho de que a nivel de usuario podamos tener una herramienta como la inteligencia artificial que nos permite crear una película en nuestra casa, y ahora pues están saliendo muchísimos vídeos, filmaciones, fotografías que elevan todavía mucho más la dificultad de cualquier estudioso para ver si eso puede ser algo que realmente se ha grabado. Lo que sí es interesante, Iván, que desde 2017 hasta la fecha es sospechoso que todos los vídeos filtrados auténticos por parte del Departamento de Defensa o del Pentágono que han llegado a los medios de comunicación no tienen esa alta extrañeza de la que siempre hemos escuchado o hemos leído, investigado
los investigadores civiles desde prácticamente la década de los 50. La mayoría son orbes, son puntos de luz, son objetos que realmente, aunque te dijesen que se trata de un ovni, de un objeto volador no identificado, no tiene ninguna característica o apariencia realmente que te lleve a pensar que eso puede ser, aunque te lo digan, una nave de otro mundo, de otra dimensión, o venga de donde venga. Yo creo que esto también es interesante de analizar cómo todo el material que se está facilitando, filtrando, pese a que pueda tener cierta anomalía que se registra por los sensores, por la velocidad, por los giros y tal, pero que a nivel de impacto, como digo, de lo que se está registrando, pues no vemos nada de lo que leíamos en los libros, en los documentos, incluso de militares que hablaban de objetos enormes, con ventanas, con toda una serie de patrones que creo que también ayudarían mucho a la hora de que los debates no fueran para dilucidar si lo que se está viendo es un ovni o un globo o un pájaro. Fíjate ahí el rango de posibilidades y respuestas que estamos barajando para explicar una afirmación supuestamente obtenida por el Departamento de Defensa, donde lo mismo puede ser una nave de otro mundo que un globo de feria o un pájaro. Por tanto, insisto, independientemente de que al final la lectura, la conclusión nos lleva a pensar que eso no se trata ni de un helicóptero, ni de un pájaro, ni de un globo, ni de nada convencional, pero para la mayoría de los mortales seguirá siendo un punto de luz, algo que se graba ahí con cámaras infrarrojas. Cuando hubo un incidente entre cazas de combate norteamericanos y rusos, y con un iPhone uno de los pilotos grabó el pase del avión ruso cerca de su aeronave, y eso se vio con una claridad y una nitidez y resolución asombrosa. Y ahora, cuando te quieren mostrar algo que tiene que tener muchísimo mayor interés a nivel científico que eso, pues te lo hacen, y te lo hacen como si lo hubieran grabado con un móvil de hace 20 o 30 años. Por tanto, yo creo que todos esos elementos muy pocas veces se ponen sobre la mesa, y también nos pueden llevar a pensar que hay una especie de ingeniería social para que la gente crea ciertas cosas, pero de una determinada manera, que hay como una mano ahí que está manejando la hoja de ruta para que se conozca algo, pero no lo suficientemente contundente como para que eso se presente como una evidencia que ya los científicos, la prensa y todo aquel que duda un poco del fenómeno ovni, pues diga, mira, pues aquí hay algo realmente que merece la pena. Claro, es que es muy difícil fiarse hoy por hoy de las redes sociales, de los vídeos que proliferan y que uno pues quizás lo vuelve viral por lo que sea, y lo han hecho con inteligencia artificial. Pero claro, cuando tú tienes las desclasificaciones del Pentágono, los vídeos del incidente Nimitz, aquella pastilla tic-tac que empezó lo que yo llamo la era moderna de la ufología, ya pasa de la clandestinidad, de la cosa de raros, a lo ponemos a nivel militar y gubernamental incluso. Claro, si te mienten desde el gobierno fabricando vídeos falsos, da igual que sea mentira porque es oficial, y el análisis de algo oficial tiene tantas lecturas que cala en la propia sociedad. Carl Gustav Jung hizo un libro sobre cosas que se ven en el cielo, aludiendo al tema ovni, pero estudiando las pinturas que les hacía hacer a sus pacientes. Y en estas pinturas, cuando aparecían esferas, cuando aparecían cosas de luz en el cielo, según su propio análisis, este psicoanalista descifraba que era el miedo ante una guerra mundial, el miedo ante la era atómica. Pero a veces habían algunos objetos, algunos dibujos que no se podían explicar. Y claro, dentro de ese contexto, dentro de lo que está pasando, también tenemos una parte negativa, porque un vídeo que sea real se mezcla con tantas mentiras que lo vamos a percibir como irreal. Y las pruebas visuales sobre el fenómeno ovni en 2026, ninguna va a valer a partir de ahora. Eso es una lástima para la investigación.
Además, está muy bien apuntado eso, Iván, porque con la información pasa un tanto igual. Utilizan las mismas herramientas. Desde 2017, con esta nueva era UAP, donde incluso se cambia el nombre para definir estos fenómenos y se intenta quitar el estigma que lleva asociado OVNI, que ya incluso ya, aunque siguieran siendo las siglas objetos volantes no identificados, ya todo el mundo cuando hablaba de OVNI entendía que ya era alienígena, que era extraterrestre, que era un platillo volante, Sí. y con el término UAP pues se empezaba como en un kilómetro cero, intentando que la ciencia, las organizaciones también científicas se aproximasen al estudio de este tipo de fenómenos, y en parte se consiguió con esa exclusiva en el New York Times asegurando que el Pentágono, el Departamento de Defensa, estaba muy interesado en el escrutinio de los centenares de avistamientos que seguían sin explicación por parte de lo que la propia también ufología considera testigos de élites, que son los pilotos de combate. Y cuando parecía, así a primera vista, que entrábamos en una nueva era donde se iban a olvidar todas las rencillas y todas las cuestiones que habían dificultado la integración de la ufología en la comunidad científica, pues comienza lo que tú mismo has puesto el ejemplo con los vídeos y fotografías falsas, a aparecer denunciantes que estaban ya aumentando el nivel de conspiración de todo lo concerniente a lo que el gobierno norteamericano pudiera tener o no en su poder, y desviando para mí el tiro de lo que realmente interesaba, que era probablemente lo que los servicios de inteligencia no querían, que la gente pensase que detrás de estas manifestaciones había un fenómeno digno de estudio real, físico, y que seguía produciéndose pese a que se pensaba que había décadas de olvido después de que no había ninguna noticia a nivel oficial, y utilizan esta misma arma. Elevan o desclasifican o informan o distraen con tantísimas declaraciones, con tantísimos focos de interés, con grandes titulares, a cada cual más sorprendente, de que si el gobierno tiene naves en su poder y está haciendo retroingeniería, que tiene cuerpos, que han averiguado que algunos de estos seres o entidades tienen conexiones con el mundo de lo demoníaco, que están ejerciendo algún tipo de control negativo o maléfico contra la sociedad humana, y todo esto que evidentemente se podía haber tratado en el ámbito de lo teórico, de los planteamientos, pues se anexiona al elemento común, que era el de intentar empujar la investigación del tema OVNI, UAP, hacia el lado de la ciencia. Solamente se decía en aquellos primeros compases, incluso por Luis Elizondo, el gran artífice también de toda esta nueva era, pues hablaba con una precaución que a día de hoy nos parece como muy lejana, porque también se ha entregado al hecho de la conspiración, que no digo que no exista, pero que para los servicios de inteligencia le viene muy bien, porque crean tanto ruido, crean ahí una maraña de información, que el que está en su casa tranquilamente detrás de la pantalla, pues realmente se satura, no saben muy bien quién puede decir o no la verdad en esta cuestión. Yo sobre Luis Elizondo, yo creo que los que investigamos todo esto no podemos tener en cuenta realmente las declaraciones de Luis Elizondo. ¿Por qué? Porque se le ha pillado más de una vez mintiendo de forma descarada sobre el fenómeno OVNI. La última de ellas presentó en el Congreso una fotografía de un OVNI circular de color blanco, y a las horas los internautas descubrieron que eso era un campito. Sí. Con GPS detectan la posición exacta y era la sombra de un campito. Ahora bien, una persona que trabajó, como Luis Elizondo, en un programa secreto para el estudio del fenómeno OVNI, alguien que está relacionado con los servicios de inteligencia, alguien que estudia todo esto de forma seria, ¿cómo puede colar un fake tan grande ante cientos de personas? ¿Cómo puede ser?
O una de dos, o intenta despistar la atención, o realmente no es un investigador y coge Claro, cualquier bueno, cosa. Es que y no no lo es la sé. primera vez que le sucede, porque incluso con esa famosa fotografía que presentó, que estaba hecha frente a una embajada norteamericana, creo recordar en Turquía, ahí me puede fallar un poco el disco duro, pero se veía que era el reflejo de una lámpara Vaya. en un cristal, y prácticamente eso es de primero de ufología, que uno aprende con el tiempo, y lo que da a entender, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván, que la formación como investigador de ovnis pues deja mucho que desear de un tipo que, sabiendo que existen no solamente las falsificaciones, sino Claro. también las fotografías que se obtienen de manera equivocada, que la persona que te la cede puede tener una alta credibilidad, pero se ha equivocado viendo algo en el cielo, o viendo una imagen que le ha llevado a tener una idea equivocada de lo que ha realmente registrado. Yo, por la forma que Elizondo viene actuando desde el 2017 hasta el presente, más bien creo que puede ser un peón utilizado por los servicios de Sí, sí. inteligencia para llevar un poco el flujo de la información. Hay otros periodistas como Jeremy Corbell que hacen una función muy parecida a la de Elizondo, porque han mostrado algunas filmaciones y ha presentado algunas informaciones que se han demostrado que como poco son muy dudosas. No tanto porque él tenga el afán de engañar a nadie, sino porque las fuentes de la que viene este material es lo suficientemente convincente, viene de las altas esferas. Nadie que esté en un medio de comunicación, que sea un investigador y que tiene la oportunidad de que un coronel, alguien de los servicios de inteligencia, le pase bajo cuerda algún tipo de material, pues piensa que puede ser todo parte de una ingeniería social que se está ahí efectuando con diferentes fines, que Claro. lo mismo te dan una carta buena que te dan 10 malas en esa partida. Y yo creo que todo aquel que ha estado más o menos mirando con lupa lo que ha acontecido desde 2017 hasta el presente se dará cuenta, incluso sin ser muy conspiranoico, de que aquí hay algo que está intercediendo en que el flujo de la información vaya por buenos canales. Los políticos también, que están en medio de todo esto, pues pasan del escepticismo a contarte también sus propias teorías, planteamientos de que si estamos ante unas manifestaciones relacionadas, como te decía anteriormente, con el mundo de lo maléfico, de entidades diabólicas, del propio Satanás. Y aquí también me gustaría hacer un pequeño inciso para todos los que nos están viendo, de que hay que diferenciar las creencias de la información cuando viene de parte de alguien que tiene cierta autoridad por el cargo que desempeña, porque yo no encuentro diferencia entre un profesor de autoescuela que piense que los ovnis vienen de otra dimensión a que lo piense un agente de inteligencia por las mismas convicciones, sin que, para que llegue a esa conclusión, sea a través de información que ha tenido en su trabajo. Entonces, muchas veces, porque te la diga un militar, un político, pues uno cree que está basado en algo más fiable que si te lo dice una abogada que le guste el tema ovni, porque, como digo, es imprescindible comprender que no es lo mismo la opinión que cada uno tenga del fenómeno ovni, más o menos documentada, más o menos acertada, pero que se basa en lo que ha aprendido de la lectura, de sus Sí. conversaciones, pero que no se apoya en material. Pero a la hora de hablarlo, tú ya interpretas que esa persona, por ese rango que tiene dentro del ejército, por su nivel de grado de seguridad nacional que tiene dentro de su puesto operativo, dentro del Pentágono, del Departamento de Defensa, pues claro, te está dando una verdad. Una creencia. Claro, y esto es muy peligroso en el sentido de que puede hacer como un circuito cerrado de gente que se retroalimenta confundiendo lo que se sabe por conocimiento directo de la prueba, de la evidencia,
de lo que es ya una suposición, que no quiere decir que no tenga valor, pero que no tiene esa garantía del 100% que muchas veces yo he escuchado a algunos investigadores y aficionados que toman como palabra de ley algo que pueda decir Elizondo o cualquiera de estos actores o protagonistas de la nueva narrativa ufológica como Christopher Mellon, que también Sí. yo creo que este sí que está metido bien en todo el organigrama de inteligencia y que sí está actuando con cierto conocimiento de por dónde va la información y que utiliza un tanto la buena fe, entre comillas, de Elizondo para entregarse Sí. y a decir las cosas que dice en público, que de otra manera, insisto, cuando a ti un militar te garantiza que eso lo conoce, que lo ha sabido, pues claro, te da como un empuje para tú estar seguro, convencido de lo que cuentas y transmites a Claro. la opinión pública. Pues esto ha pasado, precisamente, lo que estás diciendo, con una congresista llamada Ana Paulina Luna. Esta mujer está diciendo desde hace unas semanas Sí, que sí. los ovnis son interdimensionales e incluso hace unos meses colocó un tuit donde colocaba una especie de ángel y la disección de un ángel, ¿no? Mezclando una creencia un poco con la Incluso, ufología. Pero diciéndole a sus votantes que leyeran la Biblia para conocer sí, sobre sí, el sí, tema ovni. cierto, cierto. Pero el caso es que, claro, a veces cuando estudias la antigua ufología, y ves casos absurdos, pero muy interesantes, como un caso donde hay pingüinos de forma esmeralda, un caso donde el extraterrestre es una babosa con un cuadrado en la cabeza, o por ejemplo el caso Inyarbi, que es como una especie de gnomo. Claro, tú ves Sí, un componente de lo absurdo que se relaciona más con esa realidad daemónica, con esa realidad quizás interdimensional o lo que sea desconocido, como que sustrae una parte de nuestro cerebro para representarse o para que lo entendamos. Y eso tiene un poco de sentido correspondiendo a lo que dice Ana Paulina Luna, ¿no? Es, lo que te quiero decir es, por primera vez vemos que dentro de lo oficial rompen el paradigma de que son seres de otro mundo y abren la puerta a que pueden ser otra cosa. claro. ¿Qué piensas de esto? Sí, además, toda esta nueva revival que ha habido de la ufología clásica se ha pretendido enterrar lo antiguo y destapar una nueva forma de encarar el fenómeno y el estudio de estas manifestaciones. Elizondo fue el primero que evitaba decir extraterrestre o alienígena y introdujo este término que también se utilizaba en la comunidad ovni desde hacía algún tiempo, de inteligencias no humanas, porque pensaban que quitaba también el estigma y habría un abanico de posibilidades mucho más amplia. Y Pero como, por ejemplo, a la inteligencia artificial también. artificial, que Jazz Vale lo comentaba hace poco, que piensa que esto puede ser algún tipo de avanzadilla de una civilización alienígena que ha mandado una sonda con una inteligencia artificial que está intentando comunicarse con nosotros. Pero también otro detalle interesante en esta misma línea es que la gente que ha estado investigando, encuestando a pilotos de combate, a militares, a gente de los servicios de inteligencia que han tenido la oportunidad de estar frente a estas manifestaciones, insertan ahí una serie de ideas y de planteamientos que están en las antípodas de la hipótesis extraterrestre. Hablan de que es un fenómeno, una manifestación que causa alteraciones en la percepción del ser humano, que está de alguna manera transformando la realidad de lo observado, que tiene vinculaciones con el mundo de lo paranormal, de lo criptozoológico, incluso con el mundo de las apariciones marianas y otra suerte de fenómenos forteanos. Y esto que te lo diga gente que ha estado encuestando narrativas y testimonios de alto nivel, te indica que las investigaciones que se llevaba de modo civil por investigadores desde la década de los 60 finales,
señalando hacia una corriente de pensamiento distinta de la oficial dentro de la ortodoxia, de la ufología, que es todo lo que represente a los extraterrestres, pues te das cuenta de que no estaban ni estábamos tan equivocados cuando, Claro. insisto, dentro de la rigurosidad que puede ser el testimonio de un militar, un piloto y tal, pues se vea que existen estas mismas conexiones que los investigadores estaban bosquejando y diciendo que había ese factor absurdo, ese factor mental. Se habla incluso que son fenómenos contagiosos, se habla del síndrome del autostopista, de que como alguien que, por ejemplo, ha tenido el avistamiento dentro de un avión de combate que ha visto una luz o ha visto un objeto de características no convencionales, tanto por la forma, por la estética, como por la forma en la que se desplaza después en su domicilio, puede vivir experiencias paranormales. Todo esto causa cierto vértigo a la hora de la verdad, que es la de intentar averiguar o poner sobre la mesa algún tipo de idea o respuesta para estas manifestaciones, porque cuando todo se quedaba en que era algo producido por la visita a nuestro planeta por parte de seres biológicos, astronautas de otros sistemas solares que habían conseguido salvar las distancias siderales que nos separaban y que habían llegado hasta aquí, pues todo más o menos teniendo también su componente extraordinario, pero para la lógica humana, para la imaginería de lo que habíamos pensado desde hace ya bastante tiempo, de lo que sería ese encuentro añorado entre una civilización externa a la terráquea y nosotros, pues más o menos nos cuadraba, pero cuando te dicen desde el lado oficial que este tipo de fenómenos, estas apariciones provocan alteraciones en la percepción, cambian la realidad, hay fenómenos paranormales, hay una conexión psíquica entre el observador y lo observado. Todo esto, evidentemente, es un melón. Claro. Pero fíjate, esto último que has dicho, los psiónicos, ¿no? Que pensando los conectan y vienen los ovnis. Fíjate muy bien en el lugar del avistamiento, porque, por ejemplo, Europa, Francia, por ejemplo, en Francia siempre han sido casos de, o la inmensa mayoría, de hermanos de luz, ¿no? De todo paz, todo bonito, vienen, te dan un mensaje, pero en el Amazonas, si ves un ovni o una luz de estas, hay casos de muerte. O sea, ¿por qué en un lado del planeta hay buenaventuranza, todo bonito, todo seres hermanos de luz, y en otro hay muerte? Es decir, el fenómeno cambia con el tiempo, con la sociedad, de forma geográfica. ¿Por qué? Son muchas preguntas que aún no ni siquiera han mencionado desde el Pentágono. Nos están distrayendo muchísimo. Así que, ahora sí, ¿te parece bien? Todo esto que hemos comentado se puede enlazar con la teoría de la distorsión, pero antes quiero recordarle a la audiencia que tenemos un congreso en Madrid los días 29, 30 y 31 de mayo, en el que allí pues nos conoceremos en persona, Antonio. Yo creo que va a ser muy bonito y tendremos a Giuseppe Quijarro, por ejemplo, Aldo Linares, Pablo Vergel, tenemos a muchas personas, tenéis el cartel en pantalla y Enrique te de pregunto... Vicente, Sí, Enrique de Vicente, ¿cómo no? el coronel Pedro Baños. Ahí lo tenéis en la pantalla. Y también me gustaría que nos adelantases un poquito brevemente de qué vas a hablar en el Congreso. Pues precisamente de la teoría de la distorsión, que también vamos a comentar algo a continuación con imágenes y con parte de mis investigaciones, que espero le guste a todo aquel que vaya al evento, que no solamente va a tener la oportunidad de conocer cosas directas de la ufología, sino que se van a tratar también muchos temas que son orbitales y que también sirven o son interesantes para tener esa composición global de lo que representa en la actualidad este tipo de manifestaciones. Yo hablaré del tema Tres y Atlas, porque también, como ese un es tema orbital ahí, un tema muy y nunca bueno, de mejor hecho. dicho.
Claro, y eso porque como entré en contacto con Avi Loeb y nos hicimos amigos así por carta y demás, he tenido muchas conversaciones con él y también con mi propio equipaje de telescopios he podido captarlo y le he dado un seguimiento muy interesante. Creo que como a modo de conclusión, porque este día 16 de marzo se aproxima Júpiter y tendremos la sonda Juno y ya se irá hasta el 2029 fuera del sistema solar, pues se da ya como la conclusión y se da un bonito tema. Así que, bueno, si quieres, coméntanos, ¿qué es esto de la teoría de la distorsión? Bueno, para empezar, yo creo que todos estos fenómenos, avistamientos y observaciones anómalas y extraordinarias que se han dado a lo largo de la historia, que han recibido infinidad de nombres, de categorías, de parcelas de lo sobrenatural, forteano, criptozoológico, mariano, paranormal y ufológico, corresponde a un mismo tipo de fenómeno que se filtra a través de la conciencia humana, que es el testigo, y ahí se explicaría también por qué parece que este tipo de apariciones tienen un comportamiento diferente según donde se aparezca, como si en Europa tuviera que tener una buena conducta y en Sudamérica puede ser un poco más salvaje, pero la teoría de la distorsión lo que indica que existiendo algo desconocido, ajeno al ser humano con su propia inteligencia, cuando el fenómeno pasa a tener una escenografía muy concreta que va más allá de ese contacto inicial que prácticamente en todas las ramificaciones de las experiencias extraordinarias son muy parecidas. La gente habla de luces, de luminarias, de sombras, de sonidos, zumbidos, como voces, todo parece tener una uniformidad, pero en el momento que hay una gran interacción, que esa es una de las claves de la teoría de la distorsión, cuando el fenómeno, el agente externo, como yo lo denomina, entra en comunicación, contacto, interacción con la mente de los testigos, es cuando aparece esa parcela que a nosotros nos llama, a los investigadores, a los estudiosos, nos llama mucho la atención porque tiene una puesta en escena espectacular, son naves, son apariciones marianas, son duendes, son demonios, son seres luminosos y son una suerte de arquetipos que sirven de mensajero o de código visual que nosotros desde nuestro punto de vista somos capaces de interpretar, porque fíjate, Iván, que prácticamente en todas y cada una de las apariciones extraordinarias, sea cual sea el ámbito, siempre hay algo que es entendible por parte del canal humano. Puede parecer una nave alienígena que viene de otra dimensión, de un lejanísimo planeta, pero tiene una escalerilla para que bajen los ocupantes, tienen escafandras, tienen pistolas de rayo, tienen botas, tienen Sí. cinturones, son incluso antropomorfos, cabeza, dos ojos. Entonces, parece que hay una lectura humana. No quiero decir que se trate de una alucinación ni de un engaño, sino que probablemente se trata de un fenómeno, de una manifestación que opera, trabaja, se ejecuta en la misma frecuencia que nuestro cerebro, se acoplan y es en ese proceso donde se crea ese ruido, esa pantalla que no tiene importancia. Los investigadores, ¿por qué estamos en un callejón sin salida? Porque llevamos prácticamente 80 años, 8 décadas, intentando poner la lupa sobre lo que la gente nos cuenta que ve, no sobre el mogollón de patrones y fenómenos interesantes que ocurren durante el encuentro, sino en lo que ven. Y yo soy el primero que siempre he sido un fascinado por todo lo que me narraban los testigos ufológicos, de cómo era la nave, si tenía ventanas, símbolos, cómo era el traje de los ocupantes, qué es lo que hacían, pero todas las clasificaciones que se han intentado hacer sobre esto no han llevado a ninguna parte. ¿Por qué? Porque parece que existe un ocupante y un platillo volante por cada testigo que dice que lo ha visto. Y esto es también una evidencia desde mi
punto de vista desde la teoría de la distorsión, de que si presuponemos que el fenómeno siempre es el mismo y lo único que cambia es el testigo, que en cada oportunidad es diferente, pues es normal que anotemos tantas variaciones de un encuentro a otro. Y por eso, incluso dentro de las apariciones marianas, la gente que ve al pie grande, ni qué decir dentro de la ufología, no hay una uniformidad, siempre hay unos rasgos, una serie de elementos que no se van a repetir nunca más en el mundo. No Y va a haber de, nadie que vea lo mismo que tú. ¿Por qué? Porque el canal es o sea, el filtro que se utiliza principalmente para construir como si fuera un tente o un puzzle, lo que se ve es el humano, porque si fuera el fenómeno el que dijese, bueno, yo ahora me voy a disfrazar de aparición mariana, ahora me voy a disfrazar de extraterrestre, pues siempre utilizaría unos mismos elementos, no va y cambia, porque yo creo que el fenómeno siempre es el mismo, lo que pasa es que en su intento de comunicación con el testigo, pues se elabora una imagen, un lenguaje visual, tanto en lo estético como en el comportamiento, en el habla, en los gestos, que el testigo pueda interpretar mínimamente dentro de toda esa nebulosa, ese contexto bizarro, extraño y extraordinario. yo lo veo o me lo imagino de la siguiente forma. Hay una entidad que es invisible y para comunicarse nos roba un fragmento de nuestra conciencia. En ese fragmento hay mi propia cultura, por ejemplo, mi propia interpretación de la realidad, y a lo largo de la historia vemos que, por ejemplo, el fenómeno ovni antes tenía remaches, tenía tornillería, tenía tuercas, y ahora, como ha evolucionado la tecnología, también ha evolucionado la interpretación mental de este fenómeno. Lo que no quiere decir que sea una ilusión, Claro, no. Es como nada, si existiera algo invisible, real, que toma parte de nuestra conciencia. Pero luego también hay otra hipótesis, que nosotros creemos a ese ente, algo así como la teoría tulpa, algo así sí. como que hay una especie de X componente en la conciencia que quizás tiene que ver con la física cuántica, porque al final es un cerebro con electricidad en la sinapsis, en las neuronas. Y claro, esa electricidad tiene electrones que por ende pueden estar entrelazados cuánticamente con X. Ya es muy complicado esto. Pero es otra hipótesis, ¿no? ¿Y si nace de nosotros el fenómeno? Estuve leyendo hace un tiempo un estudio científico que firmaban más de 30 universidades sobre evidencias sólidas de, en la atmósfera, algo que llaman plasmoides, como formas luminosas, indeterminadas, pero que tienen patrones inteligentes. Vistos en el proyecto TEDGER de la NASA, querían colocar una antena en la atmósfera, se partió la antena y empezaron a salir unas esferitas de luz que se movían con patrones inteligentes. Con esto te quiero decir, como tercera hipótesis, ¿y si en esta teoría de la distorsión el ente externo es algo que vive antes que el ser humano y que está sin hacer ruido en la atmósfera porque no quiere ser identificado? Claro, también hay que aclarar que la teoría de la distorsión intenta explicar, entre comillas, el proceso que lleva a la gente a presenciar estos fenómenos de una determinada manera. Yo cuando hablé con Jacques Vallée sobre la teoría de la distorsión, él me decía que era muy interesante, pero me introdujo que pudiera ser algún tipo de tecnología física Ah, de ya. los alienígenas, que evidentemente yo no lo podría descartar, aunque no lo crea personalmente. ¿Por qué? Porque sería la distorsión un modo de descomponer y diseccionar la casuística para encontrar por qué la gente ve las cosas de una determinada manera. En el momento que tú mismo lo has dicho, este ente invisible, este agente externo, extrae quirúrgicamente, por ponerle un símil que nos entendamos en esta descripción, una parte de nuestra conciencia, de nuestro inconsciente con información, y ve que tiene creencias en lo sobrenatural o en lo ufológico o en lo que sea, con eso construye algo
que te pueda servir para interpretar lo que se está viendo, pero es, digamos, una manera que los investigadores tenemos a nuestra disposición, una herramienta para ver si se puede aplicar en la casuística. Ya ha habido ufólogos y grandes investigadores como Néstor Berlanda, que en su archivo tenía casos que lo ha podido explicar mediante la teoría de la distorsión. No el origen, no la naturaleza, pero sí porque el testigo ha visto eso de esa determinada manera. Y además, él lo hizo como a modo de prueba, de ver si, dice, bueno, a ver si Caravaca tiene o no tiene razón. Él tiene... durante mucho tiempo ha estado investigando, por resumirlo, el incidente de Juan Óscar Pérez, ocurrido en la década de los 70 en Venado Tuerto, en Argentina. Sí, lo entrevisté al hombre. Sí. Pues este hombre, cuando era un adolescente, vio un humanoide dentro de una nave con una especie de casco que tenía una visera así horizontal, con un enorme cable que salía del casco y serpenteaba por todo el suelo de la nave. Y claro, Néstor, y además tenía un guante muy grande en la mano puesto que le llegaba prácticamente a la altura del codo, y siguiendo las directrices de la teoría de la distorsión, dice, bueno, no quiere decir que Juan Óscar Pérez se lo inventase ni que fuese aquello porque aquello es una experiencia real, pero si lo tuviera que comparar con algo que el testigo conociese, que estuviese en ese trozo que tú dices que ese ente invisible te saca, sería, es decir, que era como una máscara de soldador. Sí, pero además, en este caso, es que es muy preciso. Es muy interesante porque cuando le entrevisté, él me decía que había un momento cuando se asomó al ovni que veía un robot cortando carne. Como un asado que hacen allí en Argentina, que es una tradición allí. Eso es. Claro, pero fíjate, Néstor Berlanda en su domicilio tranquilamente ve el gráfico, el dibujo del humanoide, del ufonauta, y dice, bueno, esto es lo que se parece más desde el punto de vista humano, terrestre, es a un soldador con el guante y tal. Entonces, y mira que hacía tiempo que lo conocía, y le pregunta, Juan, cerca de donde tú vivías en aquellas fechas, mediados de los años 70, había un taller de soldadura, y dice, a 50 metros de mi domicilio. Y aparte dice, yo me quedaba embelesado mirando al hombre trabajar con esos cables largos, con esos guantes, con la máscara. ¿Quiere decir que Juan Óscar Pérez se lo inventase todo? No, en el momento que esta entidad contacta con él, se comunica con su inconsciente, extrae esta información, y lo más importante, lo que le da también veracidad a la teoría de la distorsión, es que si encontrásemos a este mismo humanoide con el guante y el casco en otra parte, en Cuenca, en Francia, incluso en Argentina o en Estados Unidos, pues diríamos, ahí está ese hombre, ese humanoide recorriendo el planeta, pero no, son funciones personalizadas para cada persona, para cada protagonista de este tipo de encuentros. Y yo creo que estas son las herramientas que en el momento que tengamos claro dónde no debemos de poner nuestro enfoque o nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, que hasta el momento, y yo el primero, era en ver claro, pensando también en el paradigma humano de la escena del crimen. Si analizamos la forma de estos pilotos de platillos volantes, en lo que nos dicen, en lo que hacen y todo, pero realmente en los encuentros cercanos, en las experiencias de proximidad, es donde notamos que aquí hay algo que va mucho más allá de lo extraterrestre, tal y como lo hemos idealizado. ¿Quiere decir que no existe o que no? No, es para mí incluso mucho más intrigante, porque también es un fenómeno que, y hay que recalcarlo, que se mueve, oscila en lo liminal entre lo físico y lo psíquico. Yo estoy investigando incluso actualmente casuística de hace ya unos años, pero que inciden en que ha habido muchos avistamientos y encuentros dentro de poblaciones
y de lugares concurridos que solamente han sido presenciados por el protagonista. Entonces, esto quiere decir que aquí hay una focalización y una personalización extrema, porque si tú estás conduciendo en una carretera solitaria o vas por un campo apartado, evidentemente podemos seguir utilizando esta misma forma de decodificar el fenómeno, pero entraríamos que esa persona ya de por sí se encuentra como en una burbuja, pero no, cuando uno está dentro de una población o en un sitio donde hay más gente que pueda ser testigo y tal. Mira, estoy, y te cuento ya prácticamente esto en primicia, estoy investigando un incidente donde el testigo ve un enorme objeto luminoso dentro de su esquema mental. Aquello no tiene explicación ninguna, estamos hablando de los años 60 y está en un colegio privado, junto a él duermen otros compañeros, intenta despertarlos y ninguno es arrebatado de los brazos de Morfeo, todos están como en un estado muy amplio de somnolencia, de sueño, e incluso él los pone sentados en la cama para que se espabilen y no había forma. Es como si asistiéramos a un espectáculo privativo. Pongo el ejemplo también de que los testigos ovnis, y pido un poco perdón a tu audiencia porque soy un poco abuelo cebolleta y me parece muchas veces ya Enrique, de tanto que hablo. No. Tú expláyate y comenta con todo. Tú tienes el tiempo, todo el tiempo del mundo para poder Te lo agradezco y describir. espero que la audiencia sea comprensiva. Pues yo pongo el ejemplo de que los protagonistas de lo insólito en cualquiera de los ámbitos parece que entran como en una sala de un cine que de pronto se cierra, no puede entrar nadie más, aunque haya gente andando, pero tú ya no eres consciente de que hay vida fuera de ese habitáculo y te ponen una película, la película te cuenta una historia, se apaga y de pronto vuelve a circular, la gente se sientan a tu lado y tal, pero nadie es consciente de eso. ¿Cómo puede un fenómeno interrumpir el flujo espacio-temporal normal si están al lado de una carretera, si eso dura media hora, 20 minutos, lo que sea? Nadie circula por ese tramo. Pero en el momento que se desconecta, otra vez vuelve la vida. Y para mí esto es asombroso y totalmente desconcertante. Quizás estas entidades, invisibles o lo que sean, pueden controlar el tiempo. Y al margen de eso, cuando tú entiendes que el tiempo es una dimensión más, vivimos en 3+1, que es la del tiempo. Claro, si existiesen entidades en otras dimensiones, pues el tiempo fluiría de formas distintas también. De hecho, Carl Sagan lo explicaba muy bien cuando colocaba en una hoja una manzana por encima y proyectaba la sombra en la hoja. Claro, la sombra para los habitantes de 2 dimensiones es algo raro, ¿no? Porque nunca verían la manzana sería algo invisible, superior a sus propias dimensiones. Carl Sagan lo explicaba muy bien. Pero claro, hablaríamos de ultraterrestres, una teoría más de ultraterrestres fuera de estas dimensiones conocidas por los terrestres. Ahora bien, ¿existe la teoría de la distorsión inversa? Es decir, tú para contar una historia, por muy neutra que cuentes la historia, tú imprimes sesgos tuyos. Entonces, si una entidad invisible agarra una parte de ti y te cuenta una historia, ¿no? Fabrica una historia esa entidad, quizás la entidad mete sesgos suyos, porque hay patrones muy extraños y recurrentes en casuística antigua de encuentros con humanoides que no tienen sentido, y uno de ellos es la caja. Hay muchos humanoides con una cajita que lanza un rayo y paraliza. Aparece muchas veces. O la propia temática del platillo, que aunque cambie y ahora sean pastillas tic-tac, o cambie y sea una luz, o cambie siempre con esos remaches y ahora no los tiene, siempre es un vehículo que transporta algo. Con esto yo te pregunto, ¿tú crees que podemos pillarles a estas entidades analizando patrones recurrentes en la casuística? Sí, además sería la única manera de poder salir de este laberinto. Tampoco yo descartaría, como
decías que la distorsión o la confusión también estuviese del otro lado. Presuponemos que esta inteligencia, este ente invisible, tiene la capacidad de controlarlo todo, pero quizá en esa interacción él también tenga parte de esa confusión o desconocimiento de cómo... Interesante eso. Porque claro, estamos hablando de que para empezar son sistemas compatibles, porque el hecho de que exista telepatía, de que pueda acceder a nuestra mente y tal, pues esto ya indica que aquí hay una familiaridad, de que aquí hay un entrelazamiento no cuántico, pero casi, y que nos lleva a pensar de que si todo parece apuntar que el sistema inferior somos nosotros, el otro está por encima, que no quiere decir que sea mejor, decimos que es superior. O diferente. O diferente, entonces puede ser que la forma, y también aquí te cuento una percepción que tengo yo del fenómeno a través de la teoría de la distorsión, de que lo que busca la aparición, la manifestación de algo extraordinario en la vida es provocar el shock en la mente, un momento disruptor de algo que te rompe los esquemas y te altera la conciencia, te altera el estado mental y es lo que puede provocar la interacción, porque normalmente quizás en el estado normal es más complicado. ¿Y por qué la gente ve cosas extrañas, cosas que le choquean, que está como diciendo esto? Entonces, en ese momento, la mente puede estar funcionando muy por encima de su rango, es como un sistema que está intentando ajustar lo que se está apareciendo, lo que se está formando, y aprovecha el fenómeno para lanzar una conexión, y por eso también se entendería por qué también hay diferencia a la hora de que cada testigo lo asume o lo vive, lo experimenta de forma radical. Para muchas personas, y a ti te habrá pasado, que te lo habrán contado, pues no pasa de ser una anécdota, algo más que contar, de un susto que tuvo en la carretera viendo una luz o una extraña entidad, pero para otros es como un punto de inflexión en su vida, algo que les lleva a cambiar por completo su paradigma, un cambio de rumbo de 180 grados, y yo creo que eso tiene que ver con el grado de penetración que tiene el fenómeno en la mente a través de ese momento en el cual se produce como un estado de, no de hipnosis, pero sí cercano al estado alterado de conciencia que tienen muchos chamanes a la hora de conectar con el otro mundo, y esto les permitiría a estas entidades pues tener esa interacción mucho más profunda y provocar cambios, porque si seguimos el símil de los dos sistemas, fijaros a las conclusiones que yo llego de que más allá de que pueda ser un ser ultraterrestre, un alienígena y tal, lo que podría buscar es la actualización o descarga de programas dentro de nuestro sistema operativo. ¿A qué te refieres exactamente? Imagínate que cuando, por ejemplo, a mí ha habido muchos testigos ovni que me dicen que después de su experiencia, pues han tenido ese cambio en la percepción global de su día a día, o les ha dado por estudiar, por el arte. Ya no hablamos solamente también de gente que ha tenido capacidad de PSI, de clarividencia, precognición, e incluso sueños premonitorios. Yo lo he encontrado en testigos diferentes que han tenido visiones de naves diferentes, de ocupantes diferentes, pero las ramificaciones o secuelas son las mismas, que es lo que tú decías, y enlazamos con tu pregunta de esos patrones que nos pueden ayudar a encontrar una fisicalidad en el sentido de una evidencia o indicio que nos lleve a salir de este laberinto. Yo creo que probablemente uno de los propósitos de estas manifestaciones sea la conexión mental y el descargar actualizaciones. Claro. Incluso
elevar un poco nuestra visión del mundo. Y para aquel que nos está viendo, que puede decir, bueno, aquí la cosa se está desmadrando un poco, hay que decir que la ufología aeronáutica, la de alta credibilidad, de pilotos de combate y pilotos comerciales, ya apuntaban en la década de los 50 y 60 en muchos estudios e informes clasificados, inclusive, de que denunciaban que había una comunicación entre el testigo y lo que se estaba viendo, que parecía obedecer a sus pensamientos, se adelantaba a sus movimientos cuando iba a subir de altura para tener una mejor visión del objeto, que el objeto parecía. Entonces, siempre se ha, iba a decir, intuido, ¿no? Casi siempre creo yo que se ha sabido que existía como una puerta trasera, un USB por el cual se enchufaban a nosotros y podían no solamente conocer o anticiparse a nuestros movimientos, sino incluso proceder, como digo, a la descarga y a la actualización de paquetes que lleven a la elevación o mejora de... Yo he hablado con muchos testigos que me dicen que independientemente de que lo que hayan visto sea una nave alienígena o un ultraterrestre o la propia Virgen María, para ellos ha sido una experiencia muy positiva porque les ha abierto, de alguna manera, unas puertas hacia una realidad, un conocimiento que ellos antes ni le prestaban atención. Incluso han hecho, como digo, un cambio radical en su vida personal, profesional, familiar, etcétera, etcétera. Entiendo lo que quieres decir, como que hay muchos avistamientos en los que la persona se vuelve mejor persona, ¿no? Sí. De alguna forma, pues cultiva las artes, claro. O se vuelve más existencialista, ¿no? Y procura... Ecologista. El problema que veo yo en esto es que no se vuelven mejor persona aquellos que se encuentran un ovni y mueren quemados. Es decir, el fenómeno, como decíamos al principio, a unos les hace bien, pero hay otros que también les hace mal. Y yo interpreto lo siguiente, dentro de tu teoría de la distorsión. El ser humano tiene anhelos, y uno de los anhelos más recurrentes, en los que universalmente estamos de acuerdo, es el anhelo de vivir en paz, en armonía, de ser mejores como especie. Y claro, ese anhelo quizás en Occidente se traslada en el fenómeno ovni como esa actualización. Pero si hablamos de el tercer mundo o lugares donde sufren o donde hay narcotráfico, asesinatos, violencia, hay de todo, ese anhelo pasa en un segundo plano y el propio anhelo se puede transfigurar en un miedo constante y la supervivencia. Y quizás el fenómeno en ese punto no actualiza, sino que se vuelve agresivo. Hay radiación, envenenamiento por radiación, hay cosas muy oscuras, está el otro lado, la cara B del fenómeno. Pero a lo mejor es por esto que te estoy comentando, no sé qué opinas. Como sí, que el tercer, no lo sé, como que el anhelo humano puede influir en esa actualización. Sí, estoy completamente convencido porque de hecho parece que existe una relación entre gente que son más extrovertidas, suelen tener un encuentro más abierto, y gente que son más miedosa, pues el humanoide o la aparición también tiene que tener un comportamiento o una actitud no más negativa, que también, sino también más huidiza, no hay esa interacción tan abierta, pero hay que pensar que muchas veces las actualizaciones que realizamos en nuestro ordenador se quedan por la mitad y sí, nos joden, entre comillas, todo lo que tenemos bien. Tenemos el equipo perfectamente y un amigo tuyo ha descargado esa app y le ha ido fabulosamente, te toca a ti y, sin embargo, te pone patas arriba el disco duro y te lo prácticamente te lo deja fuera de juego. Por tanto, yo creo que esto incide en el valor de que estamos ante un proceso. Porque si fuera una manifestación que tiene la intención de quemarte, quemaría a todo el mundo. Entonces, cuando el fenómeno quema a algunas personas y a otros no, que han estado bajo el mismo haz de luz, dices tú, bueno, ¿por qué? A este le ha cogido un poco de manía y le ha querido
provocar daño. Yo creo que se debe todo a la interacción, porque fíjate, hay otro detalle que estamos contando muchas cosas que parecen muy locas, pero que van en la línea de lo que tú estás apuntando. Y es que la mayoría de los encuentros en los que los testigos han visto armas, pistolas, fusiles, metralletas en manos de los ocupantes han sido descritos, denunciados por niños militares, policías y por gente que tiene en su mundo este tipo de cuestiones. Todos Claro. sabemos, no es porque los niños sean sicarios ni muchísimo menos, pero en los juegos de policías, ladrones, los niños juegan mucho con pistolas. Y esto para mí es muy delatador de que parece que hay una influencia del observador sobre el observado. Hay otro apunte que lo estuve cotejando con el archivo más extenso que hay en el mundo de encuentros cercanos, que es propiedad de un buen amigo, Albert Rosales, que es un cubano afincado en Miami, y me quedé un poco perplejo que la mayoría de los humanoides ufonautas que se han visto con una indumentaria o una apariencia similar al famoso hombre de Michelin, al Vivedun, Sí, sí. la marca de neumático francesa, se han visto en Francia, en Bélgica y, curiosamente, en la isla de Reunión, que es un sitio perdido ahí, hay dos importantes eventos ufológicos de encuentros cercanos y también se han visto seres parecidos al hombre de Michelin y aquello es un protectorado francés. Sí, 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 sí. Entonces, Qué esto curioso. aquí no entra la creencia de que yo, por eso yo distingo y procuro decirlo para no llevar a la confusión, lo que entra dentro del terreno escrupulosamente de mi mente, lo que ha llegado más o menos a discernir, más o menos, y después lo que son los datos. Uno lo verifica en la casuística, que todo esto se puede comprobar, como que parece que hay, y lo que tú decías, en Brasil, en algunos sitios donde la violencia, por desgracia, es moneda común, donde las sociedades todavía no se barajan por los mismos valores que en otras partes del mundo, pues parece que el fenómeno también tiene esa capacidad, pero no es porque se adapte al fenómeno. Si, como estoy diciendo a lo largo de esta conversación, el canal humano es el que facilita en última instancia, no que el que lo origina, pero el que hace como de apertura, de irrupción de lo aparecido dentro de nuestro espectro de realidad, pues ahí puede haber un ingrediente muy interesante de por qué no solamente vemos esa diferencia en lo visual, sino también en el comportamiento. Claro, esto convierte la temática en algo triplemente difícil de investigar por la ciencia. ¿Por qué? Pues porque dirán todo alucinaciones. O la historia siempre puede acabar a que por ese sesgo científico dogmático te diga todo esto se lo ha inventado el testigo. Claro, es muy difícil de que algo así, que yo creo que es real, Sí, se sí. pueda demostrar, porque la ciencia no está al nivel de poder investigar estas cosas. Claro, luego tenemos otro factor que se nos ha pasado y creo que es interesante comunicarlo, y es el factor de ya no tenemos un testigo, ya no tenemos a nadie que está viendo el fenómeno, pero el fenómeno a veces aparece porque sí cuando hay instalaciones nucleares activas o cuando hay misiles nucleares o cuando lo nuclear se presenta. Claro, hay una casuística grande de avistamientos ovni cuando hay algo nuclear y mi lectura es, ¿están observando por si destruimos nuestro mundo que también es el suyo? ¿O tú qué pensarías al respecto? Bueno, esto también enlazaría con el por qué hay algunas determinadas regiones del planeta donde hay mayor actividad ovni o paranormal. Esto Mm, también se ha anotado a lo largo del tiempo, incluso en las tradiciones orales que después han sido sustituidas por las investigaciones de campo que permiten clarificar que hay lugares que
por las características, no sabemos si del terreno, de la atmósfera, de lo que sea, pues ejercen como de zonas ventanas para la proliferación o masificación de este tipo de encuentros. Y quizás lo nuclear, incluso las instalaciones eléctricas importantes, todo aquello origine cambios a nivel de quizás de ondulación, de energía, de cualquier cosa, de las propias capas de la realidad, y permitan, no sea tanto, porque aquí podemos tener esa lectura que es la humana, decir, nos están vigilando por si pegamos aquí un petardazo y acabamos con el planeta, o que allí hay una concentración de energía que atrae o que provoca la manifestación de este tipo. Porque tú decías antes, casi de soslayo, que Jack Baber ha puesto de moda lo de los psiónicos, que son personas que con su mente invocan ovnis, pero esto lo conocemos en la ufología desde los 50 con los contactados. Diríamos que la mente humana sería como una pequeña fusión nuclear, si se me permite esta comparación. Entonces, evidentemente, algunas personas que lograran esa fusión pueden llamar la atención del fenómeno y invocarlo. Entonces, claro, las concentraciones de energía pueden provocar, igual que durante cientos de años, distintas civilizaciones, culturas han elegido determinados lugares para erigir sus templos y se reedifican unos sobre otros. De ahí la cultura megalítica, que también está todavía por explicar, porque en diversas partes del mundo utilizan la piedra como agujas de acupuntura para introducirlas en el terreno y ahí elevar una serie de cultos y de historias muy, muy interesantes. Y yo creo que todo esto tiene más que ver con la vibración, con lo que te decías de los cambios, y que estas entidades, claro, irremediablemente, incluso yo el primero, el sesgo nuestro es de verlo todo con nuestra mirada, con nuestras gafas, de ver, bueno, nos están vigilando por lo nuclear, porque por los misiles, por esto, pero fíjate, pero por otro lado, ¿cuántos años llevamos de destrucción local en el sentido de guerras locales, barbarie, matanzas, y los extraterrestres? Bueno, pero a lo mejor porque lo nuclear haría tóxico la atmósfera y si viven en la atmósfera podrían morir, también sería una lectura. Más tóxico que es el ser humano en la actualidad, bueno, que ya está pidiendo a gritos muchas veces un exterminio global y que paguen justos por pecadores, aunque siempre creo que hay más justos que pecadores, pero los pecadores hacen muchísimo ruido. Pero vamos, no es que te estoy diciendo que tenga la razón, sino que lo que yo planteo con la distorsión, con mis escritos, mis conferencias, mis entrevistas, es un poco ir fuera de lo convencional, porque imagínate que esto que se habla de no nuclear, tenemos 20.000 referencias en redes sociales, en podcast, en youtuber, hablan muchísimo sobre esto, siempre bajo las mismas gafas. Hoy me van a permitir tus seguidores que utilicen las mías, que ni son mejores ni son peores, pero que por lo menos señalan, ponen el dedo sobre otra clase de reflexión o de pensamiento diferente. Sí, son las mismas, o sea, son las mismas gafas, porque pensamos igual. O sea, tu teoría es muy similar a lo mío. Y, claro, yo te quiero preguntar otra cosa. Cuando acaba el fenómeno, ese ser que se ha materializado, lo que sea, ¿se desmaterializa y desaparece? No, yo creo que está, aparte esto también abrir otro melón muy interesante, porque yo creo que el fenómeno, las manifestaciones, los ovnis, los platillos volantes, los ufonautas, no van de un lugar a otro, no van desde A hasta B, sino simplemente parece que están aquí en todas partes. Lo que pasa es que pueden estar en otra dimensión. Yo me gusta utilizar una realidad ampliada, capas de realidad que no son perceptibles en nuestro estado habitual
de conciencia. Ponías el ejemplo muy bien de la manzana que proyecta su sombra sobre la hoja, y la hoja, si la hoja hubiera habitantes, pues serían bidimensionales. Y yo creo que siempre se ha pensado de la manera mecanicista. Estos seres, ya sean intraterrestres, viajeros en el tiempo o luciferinos, vienen del mismísimo infierno hasta la Tierra, del futuro hasta el presente, desde otro planeta hasta aquí, pero siempre pensando en A y B. Pero quizá A y B estén juntos. Claro. Estén integrados y no sea. Y aparte, fíjate, y aquí también es otro modo de enfocar la postura oficial de los gobiernos. Imaginemos por un momento, de forma muy, muy superficial, que tenemos razón. Vale. Y los ovnis y los ocupantes son algo muy parecido a lo que hemos estado describiendo en esta charla. Si el gobierno, los servicios de inteligencia, el ejército lo sabe, lo conoce y lo ha estudiado, no podrá contarlo nunca, porque primero no sabe cuál es el origen, sabe que tiene una gran cantidad de fenomenología súper anómala, súper extraña, que altera el tiempo, el espacio, la realidad, que provoca alteraciones dentro de la cabeza humana, y lo considera como algo que ni siquiera les interesa divulgar. Porque, y explicaría por qué todos los gobiernos se han puesto de acuerdo. No porque hayan firmado un tratado, sino cada uno con sus capacidades de técnica, de dinero, de los científicos, pues han llegado. Sí, existe el fenómeno, es físico, pero también es psíquico, provoca alteraciones en los testigos. ¿Y cómo le van a explicar un coronel? Imagínate, Iván, un coronel lleno de medallas en una rueda de prensa diciendo que el fenómeno ovni es real y que altera la realidad. Y cuando le pregunto, bueno, ¿y de dónde vienen? ¿Quiénes son? Dicen, no lo sabemos. Sabemos que tienen relación con Portergate. Claro, cuando un militar o un presidente de un gobierno, aunque sea el Trump, que es un tipo ya también curioso y extravagante, diga en la misma frase ovni, Portergate y modificación de la realidad, la gente se queda. Y claro, yo creo que para empezar, yo creo que los servicios de inteligencia saben, por lo que han acopiado, investigado a lo largo del año, que no hay nada aprovechable en el sentido que nosotros pensamos de la retroingeniería, que no tienen un motor de antigravedad, no tienen una nave, no tienen cuerpos. Y una vez que los gobiernos ven que no hay una utilidad práctica, al momento no lo utilizan. Digo que no es que esto sea la verdad, sino que planteémoslo también como una explicación que no solamente da forma a lo que hay detrás, sino que también a cómo se han comportado los diferentes gobiernos. Actualmente, tú lo has dicho al comienzo, desde 2017 hasta el presente, los Estados Unidos, una vez más, se erigen como los portavoces de quién o no puede tener la voluntad de decir, os voy a contar la verdad de los extraterrestres. ¿Qué pasa? ¿Que los rusos y los chinos son convidados de piedra en el planeta y que todos sí sirven a los norteamericanos? Yo creo que los rusos y los chinos saben lo mismo que los americanos de los ovnis, que es un fenómeno súper raro que está aquí, pero que no saben cómo meterle. Y tampoco hemos avanzado tanto. O sea, no hay algo. No hay una resolución desde la vieja ufología hasta ahora. Que te va a encantar, que dice desde 2017 ha cambiado todo para quedar igual. Sí, es verdad. Es totalmente cierto. Tanto, han cambiado los nombres, lo han cambiado todo para dejarlo al final todo igual. Porque hay que decir que ahora que se habla de los cuerpos recuperados, de los psiónicos, de todo esto. Ahí hay una parte importante, porque yo estoy muy de acuerdo con todo lo que estás comentando, teoría de distorsión y demás, pero si no se desmaterializa después el fenómeno, tenemos cosas raras como un UFO crash, ¿no? Un ovni que se estrella Roswell y recuperan, hacen ingeniería inversa y los seres. Claro, quizás son varios fenómenos. Teoría de distorsión y algo más, que se mezclan. Siempre lo vemos como blanco o negro, A o B. Pueden ser varios fenómenos. Por ejemplo, y también...
Fíjate que hay una cosa muy curiosa y es que Jacques Vallée, que ha investigado tanto desde el lado civil como desde el lado, entre comillas, oficial, porque ha participado en algunas de estas averiguaciones que en los últimos tiempos está dando mucho de qué hablar, y ha llegado a una conclusión de que la mayoría de los metamateriales y restos obtenidos y que permanecen después de que el fenómeno ha acabado son como aleaciones. Él no ha visto nada que se asemeje a un ordenador cuántico alienígena, ni un motor de gravedad. Todo se habla como de extrañas aleaciones, de extraños materiales que pueden ser solidificaciones de esta extraña entidad, de esta extraña realidad, cuando conecta con el testigo, porque también pasa con los propios encuentros cercanos. Ante las mismas características, pues muchas veces encontramos huellas y en otros no. Claro. Aunque se mueven, pisan y aterrizan en terrenos que por su dureza o por su baja dureza pues deberían de haber dejado gran cantidad de huellas y marcas, pues no hay marcas. Y para el testigo sigue siendo algo real, que está ahí incrustado y que incluso se observa por parte de varias personas, pero después no tiene esa confirmación de que haya podido integrarse dentro de nuestra realidad en el sentido de lo físico, sí, en lo perceptual, en lo cognitivo. Los seres pues parece que saben que hay un árbol allí, si tú te mueves pues las ramas taparán tu visión del objeto, como si todo obedeciese a un acontecimiento usual, pero con ese grado de extrañeza que siempre acompaña este tipo de manifestaciones. Bueno, también teníamos a Bob Lazar, ¿no? Cuando decía que extrajo el elemento 115, ¿no? Y él explicaba que eran unas plaquitas que según cómo las ponías. Pero bueno, al final acaba en conspiración, en rumores. No sabemos la verdad, no tenemos el plano ni el motor, si es que existe. Ya para acabar, quiero plantear un último subtema de todo esto, y es en cuanto a la teoría de los UFO crash que te he mencionado. Claro, mi propia teoría al respecto es la siguiente. Si son tan avanzados, es muy difícil pensar que se estrellan. Por lo que yo pienso que en algún momento lo que se estrella es como una especie de inteligencia artificial, un robot humanoide, porque quizás los Grey Aliens son seres sintéticos como los robots que nosotros estamos haciendo con Tesla o otras compañías. No lo sé, un intercambio de tecnología liberando, estrellando un ovni a propósito, pero donde yo quiero llegar es, ¿tú qué piensas al respecto de que los Grey Alien puedan ser robots? Bueno, sería mucho suponer, sé que hay mucha información en este sentido, pero siempre cuento la misma anécdota. Cuando yo entrevisté a Will Stryber, que es un famoso abducido, autor de un bestseller como Communion, él, y lo ha contado en otras oportunidades, cuando él manda al ilustrador a hacer la portada de esa famosa obra donde se ve el rostro de un gris con los ojos grandes, negros, Lo tengo aquí. rasgados, sí, se ve ahí en el fondo, y además de una manera así un poco tétrica también, pues él me dice que lo que él vio tenía pelos, tenía cabellera, pero el artista gráfico vio que tenía más impacto si no le ponía cabellera. ¿Qué es lo que ocurre? Que él no se explicaba por qué la gente le mandaba cientos de cartas que habían visto al mismo ser sin pelo y muy pocas, casi anecdóticas, pues mencionaban la presencia de cabello. Por tanto, aquí vemos que no, la mayoría me imagino que se dejarían llevar un poco por la imaginación, pero muchos de estos testigos serían veraces, pero estaban utilizando el sesgo de la portada de Stripe. Por tanto, todo lo que hay alrededor de los grises y tal, pues yo lo pongo un poco como en cuarentena. Esto habrá que cortar otra vez porque se acabó la batería, pero le he puesto el cable, así que no pasa nada. Muy bien, pues
José Antonio, yo creo que hemos hecho un programa muy interesante como para plantear otra teoría fuera de lo Sí. convencional. Muy alejada está la idea de que son seres de otro mundo, porque el fenómeno es más complejo y más interesante, yo diría. Así que te doy las gracias por esta charla y espero que nos veamos pronto en ese congreso del 29, 30, 31 de mayo en Madrid. Y dicho esto, muchas gracias por esta conversación. A ti por la invitación, Iván, y espero que no le haya volado mucho la cabeza a tus seguidores. Muy bien. Pues antes de acabar, menciónanos redes sociales o algún lugar donde pueda ver la gente tu trabajo y también seguirte. Bueno, tengo varios blogs todavía funcionando, soy de la vieja escuela en internet, lo pueden buscar en Google por Caravaca OVNI Blog y les aparecerá, y después si quieren buscarme en redes sociales, la que estoy más activo es en Twitter, que ya se llama X. Me pueden encontrar porque tengo una foto en Machu Picchu y es bastante fácil de ubicar. Muy bien. Pues dicho esto, amigos, aquí nos despedimos, os mandamos un cálido abrazo y nos veremos próximamente.